No fue suave o tentativo. Fue hambriento, desesperado, años de soledad volcándose en un momento. Sebastián respondió con igual intensidad. Una mano enredada en su cabello, la otra en su cintura, acercándola hasta que no había espacio entre ellos cuando finalmente se separaron. Ambos estaban jadeando. Eso fue. Comenzó Valentina, inevitable, terminó Sebastián. Desde el momento en que te vi, voy a ser una esposa terrible. Trabajo demasiado. Soy obstinada. Probablemente olvidaré aniversarios porque estaré en cirugía. Y yo soy emocionalmente reprimido. Demasiado acostumbrado a salirme con la mía. Y tengo una abuela que intentará dirigir nuestras vidas. Entonces, estamos condenados. Probablemente, Sebastián sonrió. Pero será un desastre hermoso. ¿Prometes no intentar cambiarme? Solo si prometes no dejarme quedar atrapado en mi zona de confort. Trato hecho, la besó de nuevo. Más suave esta vez, saboreando el momento. Cuando se separaron, Valentina tenía una sonrisa pequeña, genuina, la primera que realmente llegaba a sus ojos desde que se conocieron. Tu abuela va a ser insoportable sobre esto, dijo ella. Va a decir, te lo dije, durante los próximos 50 años. Sin duda, pero tendrá razón. No le digas eso, nunca le digas eso. Sebastián rió, y el sonido se mezcló con la brisa nocturna y el perfume de las rosas del jardín. La boda fue pequeña, íntima, nada como el espectáculo que la sociedad esperaba. 100 invitados en la capilla privada del palacio. Valentina con un vestido simple de encaje que la hacía parecer etérea. Sebastián con ojos solo para ella. Mientras recorrían el pasillo en Doña Carlota, lloraba abiertamente en la primera fila. Y cuando los recién casados pasaron a su lado, susurrón, lo supe desde el principio, Valentina le lanzó una mirada de advertencia. Ni una palabra, abuela, porque eso era lo que Doña Carlota se había convertido en abuela en familia. La única familia que Valentina había tenido en más de una década. La recepción fue música y risas y amor palpable en el aire. Ricardo dio un discurso que hizo que todos rieran y lloraran. Los colegas de Valentina del hospital le gritaron vergonzosamente. Los amigos aristocráticos de Sebastián murmuraron sobre qué inusual era todo, pero incluso ellos no pudieron negar la alegría genuina que irradiaba de la pareja en cuando finalmente estuvieron solos en las habitaciones privadas de Sebastián. Valentina se quitó los zapatos con un suspiro de alivio. Sobrevivimos, anunció. Apenas. Sebastián aflojó su corbata. Pensé que tu amiga Elena nunca dejaría de interrogarme sobre mis intenciones. Es protectora y no confía en los aristócratas. ¿Y tú? Valentina caminó hacia él, colocando sus manos sobre su pecho. Confío en ti, contra todo mi mejor juicio y años de autopreservación. Confío en ti. Eso es lo más romántico que alguien me ha dicho. Jamás. Soy cirujana, no poeta. Eres todo lo que necesito. La besó. Y esta vez fue diferente. No había urgencia, no había audiencia. Solo ellos dos, finalmente casados, finalmente libres de pretender que esto era solo un arreglo práctico. Tengo algo para ti, dijo Sebastián, cuando se separaron. Sebastián, no necesito... No es joyería. Sacó un sobre de su bolsillo. Ábrelo con dedos curiosos. Valentina abrió el sobre. Dentro había documentos legales. Los leyó una vez, luego otra, sus ojos ensanchándose. ¿Esto es? 20 millones adicionales para la clínica. No de fondos familiares. De mi cuenta personal. Annie respiró profundo. Renuncié a mi posición en 3 de las juntas directivas corporativas que más odiaba. Voy a usar ese tiempo para ayudarte en la clínica. No como donante distante, sino como voluntario activo. Si me aceptas... Valentina lo miraba como si nunca lo hubiera visto antes. No sabes nada sobre medicina. Puedo aprender. Puedo cargar suministros, organizar finanzas, coordinar con proveedores, lo que necesites. Porque tu sueño, ahora, es mi sueño también. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Valentina. Nadie ha hecho algo así por mí jamás. Entonces es hora de que alguien empiece. Sebastián limpió sus lágrimas con sus pulgares. Te amo, Valentina. No porque mi abuela te eligió, sino porque elegiste ser valiente. Elegiste confiar en mí. Elegiste darnos una oportunidad cuando cada instinto te decía que corrieras. Te amo también. Las palabras salieron susurradas, como si fueran sagradas. Dios,
No pensé que pudiera, pero te amo tanto que me aterroriza. Entonces, tengamos miedo juntos, y seamos valientes juntos, y construyamos algo que sea solo nuestro. La besó de nuevo, y esta vez fue una promesa, de mañanas y desafíos, y risas, y lágrimas, y una vida construida no sobre arreglos o expectativas, sino sobre elección, porque al final, eso era lo que importaba. Doña Carlota había elegido por ellos al principio, pero cada día desde entonces, Sebastián y Valentina se elegían mutuamente, y seguirían eligiéndose, una y otra vez. Por el resto de sus vidas, a la clínica Esperanza del Corazón ocupaba un edificio nuevo y brillante en el barrio norte, 3 pisos de equipo médico de última generación, 20 camas, un equipo de 15 cirujanos y 30 enfermeras, y en una placa en la entrada, fundada por doctora Valentina Moreno de Valdecañas y Sebastián de Valdecañas, duque de Valdecañas. En Sebastián estaba en su oficina cuando Valentina entró, aún con su bata quirúrgica manchada de sangre. ¿Cómo fue?, preguntó él, exitosa. El pequeño Carlos va a estar bien. Se derrumbó en el sofá con un suspiro exhausto. 6 horas de cirugía. Pensé que nunca terminaría. Sebastián se levantó y se sentó a su lado, masajeando sus hombros. Salvaste otra vida. Salvamos otra vida. Tus conexiones con el hospital infantil consiguieron el corazón de donante. Sin ti, ese niño estaría muerto. ¿Acepta el crédito? Amor. Valentina apoyó su cabeza contra su hombro. ¿Recuerdas cuando pensábamos que esto no funcionaría? Vagamente, parece otra vida. Tu abuela va a ser imposible cuando sepa que tenía razón todo este tiempo. Demasiado tarde, ya lo sabe. Sebastián rió. Me lo recordó ayer 2 veces. Por supuesto que lo hizo. Valentina cerró los ojos. Deberíamos invitarla a cenar esta semana. Celebrar el aniversario de la reapertura de la clínica. Le encantaría eso, aunque probablemente usará la oportunidad para presionar sobre nietos. Valentina sonrió sin abrir los ojos. Sobre eso, Sebastián se congeló. Sobre eso, hice una prueba esta mañana. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue absoluto. Luego Sebastián la volteó suavemente para poder ver su rostro. ¿Estás aterrorizada, emocionada, mareada? A las 3 cosas. Sus ojos se abrieron, dorados y vulnerables. ¿Estás feliz? Feliz. Feliz. Valentina, estoy... No hay palabras. La besó, vertiendo todo lo que sentía en ese momento. Vamos a ser padres. Vamos a ser terribles en esto. Probablemente, pero lo descubriremos juntos. Como todo lo demás, repitió ella. Y en esas palabras estaba toda su historia, el escepticismo inicial, la resistencia, la rendición lenta, y finalmente el amor feroz e inquebrantable, que ninguno de ellos había visto venir en afuera. La ciudad continuaba su ritmo. Dentro de la clínica, los monitores pitaban, los médicos salvaban vidas, los niños sanaban y en esa pequeña oficina, 2 personas que nunca habían querido ser elegidas por nadie, se abrazaban, agradecidas de que alguien más sabio, alguien que los amaba más de lo que se amaban a sí mismos, había visto lo que ellos no podían ver, aunque a veces el destino necesita un pequeño empujón, y a veces ese empujón viene en forma de una abuela obstinada con una visión, un corazón sabio, y la certeza absoluta de que el amor verdadero vale la pena pelear por él, incluso cuando los protagonistas aún no saben que quieren esa pelea. Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que el amor puede nacer de arreglos y obligaciones, o siempre debe empezar con libertad total? Si alguien que amas te eligiera pareja, ¿confiarías en su juicio o pelearías hasta el final por tu derecho a elegir? Y la pregunta más importante, ¿alguna vez has conocido a alguien y sentido, como Sebastián, que tu vida acababa de cambiar irreversiblemente en un solo momento? Déjame tu respuesta en los comentarios. Necesito saber que no soy el único que cree que las mejores historias son las que nunca planeamos. Y si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo sentir algo, considera suscribirte. Hay más historias como esta esperando ser contadas. Historias de amor que desafía la lógica, de familias que se construyen en los lugares más inesperados, de corazones que encuentran su hogar cuando finalmente dejan de buscarnos. Vemos en la próxima historia y, quién sabe, tal vez
la próxima sea sobre ti. Sebastián leyó el artículo 3 veces. Esta era la razón. Por eso había aceptado la propuesta de su abuela. No por ambición social, no por dinero para gastar en lujos, sino para reabrir esa clínica, para salvar a esos niños que el sistema había abandonado. Y algo en su pecho, algo que había estado congelado durante años, comenzó a derretirse. A las 3 en punto exactas. El timbre del palacio sonó. Sebastián bajó las escaleras él mismo, ignorando las miradas sorprendidas de los sirvientes. Abrió la puerta principal. Valentina estaba ahí, vestida con jeans oscuros y una blusa blanca simple, su cabello recogido en una cola de caballo, sin maquillaje que él pudiera detectar. Se veía cansada, como si hubiera estado despierta toda la noche. Probablemente lo había estado en puntual, comentó Sebastián. Dije que llegaría a las 3. ¿Llegué a las 3? Entró sin esperar invitación, mirando alrededor del vestíbulo con expresión neutral. Lindo lugar, un poco ostentoso para mi gusto, pero lindo. Sebastián no pudo evitar reírse. Mi bisabuelo diseñó esta parte del palacio. Le gustaba impresionar. Compensación por algo. Probablemente en esta vez, Sebastián rió genuinamente, y el sonido lo sorprendió. ¿Cuándo había sido la última vez que rió así? No podía recordarlo. La guió a su estudio, una habitación más pequeña y personal que los salones oficiales. Libros cubrían las paredes desde el piso hasta el techo. Un escritorio de nogal antiguo dominaba un lado de la habitación. Ventanas grandes miraban hacia los jardines privados. Valentina se sentó en uno de los sillones de cuero sin que se lo pidiera, cruzando las piernas y mirándolo con esa directa intensidad que hacía que se sintiera desnudo. Entonces, dijo ella, hablemos de cómo vamos a hacer esto funcionar sin odiarnos. Al final del primer mes, Sebastián se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante con los codos sobre sus rodillas. Primero, necesito saber, ¿por qué aceptaste realmente? Valentina no titubeó. Su abuela me ofreció 15 millones de euros, fondos suficientes para reabrir mi clínica, equiparla completamente, contratar personal y mantenerla funcionando durante al menos 5 años sin preocupaciones financieras. La clínica en el barrio norte. En sus ojos se ensancharon ligeramente. Hizo su tarea. Por supuesto que la hice. Voy a casarme contigo. Necesitaba saber con quién estaba tratando y qué descubrió en su investigación exhaustiva. Sebastián sostuvo su mirada. Que eres la persona más obstinadamente idealista que he conocido. Que renunciaste a una posición en el hospital más prestigioso de Europa para operar en un edificio sin calefacción adecuada. Que has salvado más vidas de las que la mayoría de las personas tocan en toda su existencia. En que eres extraordinaria. Valentina parpadeó, y por un momento, solo un momento, su armadura se agrietó. No me hable así. Como si realmente me viera. Como si no fuera solo una transacción conveniente. Haz esto más difícil. ¿Y si quiero que sea difícil? ¿Por qué? Sebastián se echó hacia atrás, pasándose una mano por el cabello. Porque fácil significa superficial. Fácil significa fingir. Y estoy cansado de fingir, Valentina. He pasado 32 años siendo el duque perfecto, diciendo las cosas correctas, tomando las decisiones correctas, viviendo una vida que se ve impecable desde afuera, pero que se siente vacía por dentro. Se puso de pie, caminando hacia la ventana, necesitando espacio para las palabras que estaban saliendo. Mi abuela eligió casarme contigo. Y ayer, parado en ese salón, estaba furioso. Me sentía como un peón en el tablero de ajedrez de otra persona. Pero entonces te vi. ¿Y qué? Se volvió para mirarla. Y por primera vez en años, sentí algo real. Miedo, sí. Sí. Pero también en posibilidad, como si tal vez, solo tal vez, esta cosa loca e imposible podría ser la mejor decisión que nunca elegí. Valentina se puso de pie también, caminando hacia él con pasos medidos. Se detuvo a medio metro de distancia, lo suficientemente cerca para que pudiera ver las motas verdes en sus ojos dorados, lo suficientemente lejos para que el espacio entre ellos se sintiera como un abismo. Necesito que entienda algo, Sebastián. Yo no hago esto por amor. No creo en cuentos de hadas, o destino, o almas gemelas. Creo en trabajo duro, en integridad, en guardar promesas. Su abuela me ofreció una oportunidad de hacer lo que más importa en mi vida. Acepté porque soy pragmática, no porque sea romántica, lo sé.
¿De verdad? Porque suena como alguien que está buscando conexión emocional en un arreglo de negocios. Tal vez lo soy. Sebastián dio un paso más cerca. ¿Sería eso tan terrible? Sería complicado. A la vida es complicada. ¿La mía? No lo es. La mía es simple en trabajo, salvo vidas. Duermo cuando puedo. Repito, no hay espacio para drama o expectativas románticas. ¿O qué? ¿O sentir algo por alguien? Los sentimientos son distracciones. Las distracciones cuestan vidas en mi línea de trabajo. Pero no estás en quirófano ahora mismo. Estás aquí en conmigo. Puedes al menos admitir la posibilidad de que esto podría ser más que solo un intercambio de recursos por legitimidad social. Valentina lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, levantó su mano y tocó su mejilla. El contacto fue eléctrico. Sebastián tuvo que obligarse a no cerrar los ojos ante la sensación. «Eres peligroso», susurró ella. Tú eres la que entró en mi vida como un terremoto. Un terremoto que puedes predecir, estudiar, prepararte para él. Pero tú. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula. Tú haces que quiera cosas que dejé de querer hace mucho tiempo. ¿Cómo qué? ¿Cómo confiar en alguien? ¿Cómo imaginar un futuro que no sea solo trabajo y soledad? ¿Cómo? Se detuvo, sacudiendo la cabeza. No, esto es peligroso. Retiró su mano, pero Sebastián la atrapó, entrelazando sus dedos. Entonces, seamos peligrosos juntos, dijo él. Casémonos. No por obligación o transacción, sino porque algo en este momento, en este arreglo loco que ninguno de nosotros eligió, se siente más verdadero que cualquier cosa que hayamos sentido en años. No me conoces. Entonces, déjame conocerte. Tenemos tiempo. Tu abuela quiere que la boda sea en 3 meses. Entonces, usaremos esos 3 meses para construir algo real, o al menos para intentarlo. ¿Qué tenemos que perder? Valentina cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había decisión en ellos. Y miedo, pero también esperanza, frágil como cristal. Todo, susurró. Temos todo que perder. Lo sé. Lo sé. Sebastián levantó su mano y besó sus nudillos suavemente. Pero tal vez algunos riesgos valen la pena tomarlos en los siguientes 3 meses. Fueron un torbellino. Las negociaciones del contrato matrimonial tomaron semana. Valentina insistió en cláusulas que protegieran la independencia de su clínica, su derecho a continuar trabajando sin restricciones, su autonomía financiera. Los abogados de Sebastián quedaron impresionados por su tenacidad. Él quedó enamorado, porque cada reunión, cada discusión, revelaba más capas de esta mujer extraordinaria. Descubrió que le gustaba el café negro, sin azúcar, tan fuerte que probablemente podría disolver metal, que tenía una risa ronca que solo emergía cuando estaba genuinamente sorprendida, que citaba a Neruda de memoria cuando pensaba que nadie estaba escuchando, que se quedaba dormida sobre libros médicos con una consistencia que era casi adorable, y lentamente, día a día, Valentina comenzó a bajar sus defensas. En una noche, 2 meses antes de la boda, la encontró llorando en el jardín del palacio. ¿Qué pasó?, preguntó Sebastián, sentándose a su lado en el banco de piedra. Perdí un paciente hoy, un niño de 7 años. Hice todo correctamente en todo. Pero su corazón simplemente se rindió durante la cirugía. Su voz se quebró. Le prometí a su madre que lo salvaría. Sebastián no dijo las cosas obvias. No dijo, ¿no es tu culpa? ¿O hiciste lo mejor que pudiste? En su lugar, la atrajo hacia él, dejando que llorara contra su hombro, sintiendo como sus lágrimas empapaban su camisa. Debería estar acostumbrada a esto, murmuró Valentina contra su pecho. Debería tener piel más gruesa. Si te acostumbraras, si no te importara, entonces no serías la doctora que eres. No serías la mujer que eres. Ella levantó la vista, con ojos enrojecidos. ¿Cómo haces eso? ¿Hacer qué? Decir exactamente lo que necesito escuchar. Práctica. Llevo 2 meses estudiándote. ¿Sí? ¿Y qué has aprendido? Sebastián le apartó un mechón de cabello del rostro. Que eres la persona más fuerte que conozco. Que llevas el peso del mundo en tus hombros y te niegas a poner nada de él en el suelo. Que tienes miedo de necesitar a alguien porque todos a los que has necesitado te han dejado. Valentina se quedó sin aliento. Pero también he aprendido, continuó Sebastián, que detrás de todas esas defensas hay una mujer que quiere desesperadamente conectar, que quiere ser vista, no solo como una cirujana brillante
o una benefactora, sino como humana, como alguien que merece amor tanto como lo da Anne Sebastián. «Cásate conmigo», dijo él, «no porque mi abuela lo arregló, no porque haya dinero o beneficios prácticos. Cásate conmigo porque, cuando estoy contigo, siento que finalmente me desperté de una vida que estaba viviendo dormido. Cásate conmigo porque creo que podríamos ser extraordinarios juntos. Anne, tengo miedo». Yo también. Cubrió su mano con la suya. «Pero estoy más aterrado de pasar el resto de mi vida preguntándome qué podríamos haber sido si hubiera sido lo suficientemente valiente para intentarlo». Anne Valentina lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, cerró la distancia entre ellos y lo besó. Ella estaba de pie cerca de las puertas del jardín, sola, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Su vestido era negro, simple, sin los adornos excesivos que llevaban las demás mujeres. Caía sobre su cuerpo como agua, revelando y ocultando al mismo tiempo. Pero no era el vestido lo que lo había paralizado. Era la forma en que sostenía su copa de vino, la forma en que su cabello oscuro caía sobre su hombro derecho, en ondas naturales, sin la rigidez del salón de belleza, la forma en que su postura sugería que estaba completamente cómoda, estando sola, como si no necesitara la validación de la multitud a sus espaldas. Anne. Pero más que eso, era su rostro incluso desde la distancia. Sebastián podía ver la inteligencia en sus ojos, la forma en que observaba el mundo, no como espectadora, sino como alguien que lo descifraba, que buscaba entenderlo en sus engranajes más profundos. Había tristeza allí también. Las sombras que solo vienen de haber vivido, de haber perdido, de haber sobrevivido a algo que te cambia para siempre. No era la mujer más hermosa del salón. Había actrices aquí con rostros que detenían el tráfico, modelos que parecían esculpidas por dioses renacentistas, pero ella tenía algo que ninguna de ellas poseía: en presencia, autenticidad, como si cada célula de su cuerpo estuviera completamente despierta y consciente. «Ella», susurró Sebastián, aunque no era una pregunta. «Ella», confirmó doña Carlota, y había satisfacción profunda en su voz. «¿Quién es?» «¿Quién es?» «Valentina Moreno, 30 años, cirujana cardiovascular, una de las mejores del país, aunque probablemente nunca lo admitiría. Huérfana desde los 16. Se pagó la universidad, trabajando 3 empleos. Su tesis sobre técnicas de trasplante innovadoras ganó premios internacionales y ha rechazado 6 propuestas de matrimonio en los últimos 4 años. Dice que no tiene tiempo para amor cuando hay corazones que...» Reparar. Sebastián la miró fijamente. Valentina, el nombre se sentía como una oración en su mente. «Anne, dijiste que habías elegido a alguien para mí. Ella no parece el tipo de mujer que acepta ser elegida por nadie». «No lo es». La sonrisa de su abuela era pequeña, secreta, por eso fue tan difícil convencerla. Pero Valentina tiene su propia razón para aceptar esta propuesta. «¿Cuál?» «Pregúntaselo tú mismo, Anne». Y antes de que Sebastián pudiera protestar, doña Carlota lo empujó suavemente hacia adelante. Al cruzar ese salón, fue como caminar a través de agua espesa. Cada paso requería esfuerzo consciente. Las conversaciones a su alrededor se convirtieron en ruido blanco. Todo lo que existía era la mujer junto a las puertas del jardín, que aún no se había volteado, que aún no sabía que su vida estaba a punto de colisionar con la de él de manera irreversible. «Disculpe», dijo Sebastián cuando estuvo a su lado, y su voz sonó extraña en sus propios oídos. Anne Valentina se volvió, y sus ojos se encontraron con los de Ellen. El impacto fue físico. Ella era más hermosa de cerca. No en el sentido convencional, su nariz era ligeramente torcida, como si se la hubiera roto alguna vez. Tenía una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, arrugas finas en las esquinas de sus ojos que hablaban de años pasados, entrecerrándolos sobre microscopios y lámparas quirúrgicas. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, eran del color del ámbar líquido, dorados y profundos, y lo miraban con una mezcla de curiosidad y algo que parecía peligrosamente cercano al desafío. «¿Sí?», preguntó ella, y su voz era más grave de lo que esperaba. «Rican como whisky de 50 años». Anne Sebastián se dio cuenta de que se había quedado mudo como un adolescente. Se obligó a hablar. «Usted debe ser Valentina Moreno». Anne, sus ojos se estrecharon ligeramente. «Mi reputación me precede, o alguien le ha estado alimentando información». «Mi abuela», admitió él, porque mentirle a esta mujer se sentía como un pecado imperdonable. «Ella mencionó que estaría aquí esta noche». Algo cambió en su expresión. No se cerró exactamente,
pero se volvió más cuidadosa. Entonces usted debe ser el famoso nieto, el duque de Valdecañas. Sebastiana, la forma en que dijo su nombre, sin título, sin honoríficos, fue como un golpe suave. Nadie había dicho su nombre de esa manera en años, como si él fuera simplemente un hombre, no una institución. ¿Famoso?, repitió él. Su abuela habla mucho de usted, aunque sospecho que su versión y la realidad probablemente difieren significativamente. En Sebastián no pudo evitar sonreír. Ella tiende a embelecer. Interesante forma de decir menchig descaradamente. Valentina tomó un sorbo de su vino, estudiándolo sobre el borde de la copa. Me dijo que usted era inteligente, trabajador, dedicado a causas nobles. No mencionó que también es cobarde. El aire salió de los pulmones de Sebastián como si lo hubieran golpeado. ¿Perdón? Enviar a su abuela a negociar matrimonios en su nombre. Muy valiente. Su voz goteaba sarcasmo. Muy ducal de su parte. Yo no, comenzó Sebastián, pero ella lo interrumpió. Ahórrese las explicaciones, Su Excelencia. Dejó su copa sobre una mesa cercana con un chasquido deliberado. Su abuela hizo una oferta. Yo la acepté. Pero no nos engañemos sobre lo que esto es. No es un romance de cuento de hadas. Es una transacción. Usted necesita una esposa para cumplir con expectativas aristocráticas y continuar su línea de sangre preciosa. Yo necesito... Se detuvo, y por primera vez vio algo vulnerable cruzar su rostro. Yo necesito recursos que solo alguien con su posición puede proveer. ¿Para qué? Eso no es asunto suyo. Todavía Sebastián la miró, realmente la miró, y vio lo que su abuela había visto. Una mujer que había peleado por cada cosa en su vida. Una mujer que no aceptaba dádivas ni esperaba rescates. Una mujer que probablemente se masticaría su propio brazo antes de mostrar debilidad ante alguien como Elan, y supo, en ese momento, que estaba completamente jodido Anne, porque no solo la encontraba hermosa, no solo la encontraba inteligente, la encontraba fascinante de una manera que lo aterraba hasta los huesos. Entonces, supongo que deberíamos discutir términos, dijo Sebastián, manteniendo su voz neutral con un esfuerzo supremo. Supongo que sí. Valentina lo miró directamente, sin parpadear. Pero no aquí, no entre esta gente que mira cada gesto como si fuéramos entretenimiento para su aburrimiento. ¿Tiene algún lugar privado donde podamos hablar, como adultos racionales, sobre este arreglo? ¿Arreglo? Sebastián asintió lentamente. Mi estudio en el palacio. Puedo enviar un auto, puedo conducir yo misma. Gracias. Por supuesto que podía... ¿A qué hora? ¿Le parece bien? ¿Mañana? ¿A las 10 de la mañana? A las 10 tengo cirugía. A las 3 de la tarde. Ni un minuto antes, ni un minuto después. No llego tarde a mis compromisos, y espero la misma cortesía de otros. Por supuesto. Anne Valentina asintió. Luego se dio la vuelta para irse, pero se detuvo después de 2 pasos, y miró hacia atrás sobre su hombro. Una cosa más, Su Excelencia. ¿Sí? ¿Si esto va a funcionar? ¿Si realmente vamos a pasar por este circo? Necesito que entienda algo desde el principio. No soy una mujer que se deja moldear. No soy una pieza decorativa para colgar de su brazo en eventos sociales. No soy alguien que sonreirá calladamente mientras usted toma todas las decisiones. Si se casa conmigo, se casa con alguien que tiene opiniones, que tiene voluntad propia, que no desaparecerá convenientemente en el fondo de su vida. Perfectamente ordenada, Anne Sebastián sostuvo su mirada. No querría nada menos. En los labios de Valentina se curvaron en algo que casi era una sonrisa. Entonces tal vez esto no sea un desastre completo, después de todo, Anne. Y se fue, dejando a Sebastián de pie, solo en medio del salón, sintiendo como si un huracán acabara de pasar a través de su vida meticulosamente controlada. Doña Carlota apareció a su lado momentos después, con esa expresión de satisfacción de gato que significaba que todo estaba saliendo exactamente según su plan. ¿Y bien?, preguntó ella a Sebastián. No respondió de inmediato. Observó mientras Valentina desaparecía entre la multitud, su vestido negro como una mancha de tinta contra los colores pastel que la rodeaban. Es perfecta, murmuró finalmente. Lo sé, y va a destruirme. Probablemente... Su abuela le palmeó el brazo con afecto genuino. Pero serás mucho más feliz en las ruinas de lo que jamás fuiste en tu torre de marfil, inmaculada, a las siguientes 24 horas fueron un ejercicio de tortura autoimpuesta. Sebastián no podía concentrarse en nada. Canceló 2 reuniones,
pospuso una conferencia telefónica con el Ministerio de Cultura y pasó horas revisando cada detalle que podía encontrar sobre Valentina Moreno. Lo que descubrió solo profundizó su fascinación y su terror en igual medida huérfana a los 16, después de que un accidente automovilístico se llevara a sus padres. Pasó 2 años en hogares de acogida antes de emanciparse legalmente a los 18. Trabajó como mesera, tutora, asistente de laboratorio, cualquier cosa que le permitiera pagar la universidad. Graduada con honores, aceptada en el programa de medicina más competitivo del país, especialización en cirugía cardiovascular, con enfoque en pacientes pediátricos. Pero había algo más. Un artículo de periódico de 3 años atrás que lo hizo detenerse. Doctora Moreno establece clínica gratuita para niños sin recursos. La foto la mostraba en un edificio destartalado, en uno de los barrios más pobres de la ciudad, rodeada de niños sonrientes. Su rostro se veía más joven, menos cansado, pero con esa misma determinación feroz que había visto la noche anterior. El artículo explicaba que había usado todos sus ahorros para abrir la clínica, operando a niños con problemas cardíacos, cuyos padres nunca podrían pagar tratamiento médico privado. Funcionó durante 18 meses antes de que la falta de fondos la obligara a cerrar. La mañana en que todo cambió, Sebastián de Valdecañas ni siquiera había terminado su café. El mayordomo entró con pasos medidos, como siempre, pero había algo distinto en la rigidez de su columna vertebral. Llevaba un sobre de papel crema, sellado con lacre carmesí, el escudo de armas de su abuela. Su excelencia solicita su presencia inmediata en el Salón Azul, anunció el mayordomo. Su voz no tembló, pero sus ojos decían lo que sus labios no podían. Prepárese para la tormenta. Sebastián dejó la taza sobre el platillo con un chasquido deliberado. A sus 32 años, había enfrentado consejos de ministros, negociaciones diplomáticas que determinaban el destino de miles, batallas verbales con los miembros más poderosos de la nobleza. Pero nada lo preparaba para doña Carlota de Valdecañas, duquesa viuda, su abuela, una mujer cuya voluntad había derribado gobiernos y cuya palabra era más vinculante que cualquier contrato legal. El Salón Azul olía a rosas blancas y decisiones tomadas. Ella estaba sentada en su sillón de terciopelo borgoña, la espalda perfectamente recta, las manos entrelazadas sobre su regazo, como si sostuvieran el destino del mundo entre sus dedos enjollados. A sus 83 años, seguía siendo hermosa de esa manera que solo el poder verdadero puede conceder. Sus ojos, del mismo gris acero que Sebastián había heredado, lo estudiaron mientras él entraba. ¿Dónde estás viendo esto ahora mismo? Son las 2 de la madrugada y no puedes dormir. ¿O es tu hora de comida y buscas una historia que te haga olvidar el mundo por un momento? Deja un comentario diciéndome qué hora es en tu ciudad, porque esto que estás a punto de escuchar cambiará tu concepto del destino. Sebastián, dijo ella. No había saludo, no había preámbulo. Así era siempre con ella. Ya es tiempo. Él conocía esas palabras. Las había estado evitando durante años. Abuela, hemos discutido esto. No hemos discutido nada. Su voz cortó el aire como cristal rompiéndose. Tú has huido. Yo he esperado, pero mi paciencia, querido nieto, tiene sus límites. Y hoy, esos límites se han agotado en Sebastián. Sintió como la habitación se hacía más pequeña. Afuera, el jardín del Palacio de Valdecañas se extendía en su perfección geométrica, fuentes de mármol reflejando el sol de mediodía. Dentro, en este salón donde generaciones de su familia habían tomado las decisiones que definían dinastías, él estaba siendo acorralado. He elegido a tu esposa, declaró doña Carlota en las palabras flotaron en el aire por un momento, absurdas, imposibles, luego se estrellaron contra él como olas contra acantilados. Eso es, comenzó Sebastián, pero las palabras murieron en su garganta. Ridículo, arcaico, absolutamente inaceptable, en pleno siglo XXI. Necesario, completó ella, arqueando una ceja. Sí, lo es. Mira a tu alrededor, Sebastián, este palacio, estas tierras, el título que llevas como si fuera una carga en lugar de un privilegio. Todo esto requiere continuidad, requiere herederos, y tú has pasado la última década evitando esa responsabilidad como si fuera la peste. Tengo tiempo, no lo tienes. Ahora había acero en su voz, afilado y frío. Tu padre tenía tiempo también. Mira dónde acabó. 38 años, Sebastián.
Un aneurisma que nadie vio venir. El tiempo es una ilusión en nuestra familia, y no permitiré que el linaje de Valdecañas muera, porque mi nieto es demasiado orgulloso, o demasiado cobarde para cumplir con su deber. La mención de su padre fue un golpe bajo, calculado. Sebastián apretó la mandíbula hasta que sus dientes rechinaron. No necesito que me busques esposa como si estuviéramos en el siglo XVIII, ¿no? Doña Carlota se puso de pie con una gracia que desafiaba su edad. Entonces, explícame los últimos 3 años. Explícame las sucesiones interminables de actrices, modelos, herederas que duran 3 meses antes de que las descartes. Explícame cómo, a pesar de tener el mundo a tus pies, sigues solo en ese mausoleo que llamas dormitorio, rodeado de muebles antiguos y decisiones que nunca tomas en camino hacia él. Y Sebastián tuvo que recordarse que no debía retroceder. No ante ella. Nunca ante ella. Has convertido tu vida en una performance, querido. El duque solitario, el noble inalcanzable. Pero detrás de esa fachada veo lo que realmente eres. Un hombre aterrado de conectar, de sentir, de arriesgarse a perder algo que realmente importe. No conoces nada sobre mí, Anne. La sonrisa de doña Carlota fue triste, casi tierna. Te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Por eso he tomado esta decisión, no por capricho, no por tradición vacía, sino porque, si te dejo a tu suerte, morirás solo, rodeado de logros que no significan nada, y de un vacío que ningún título puede llenar. An Sebastián quiso argumentar, quiso rugir, patear, convertirse en el niño rebelde que había sido a los 15. Pero tenía 32 años, y la verdad, en las palabras de su abuela, le pesaba como plomo en el pecho. ¿Quién es?, preguntó finalmente, y odiaba el tono de resignación en su propia voz. Conocerás a tu prometida mañana, en la gala benéfica del Hospital San Rafael. Ni siquiera me dirás su nombre. No. Doña Carlota regresó a su sillón, satisfecha como un gato que acaba de atrapar un ratón particularmente esquivo. Prefiero que tu primer encuentro sea orgánico, Anne, sin prejuicios, sin investigaciones de fondo, de esas que sé que ordenarías a tus asistentes en el momento en que tengas un nombre. Esto es absurdo. Esto es necesario. Y Sebastián, sus ojos se suavizaron por primera vez en la conversación. Confía en mí, aunque sea una última vez. Te he criado desde que tenías 8 años. He visto cada una de tus heridas, cada cicatriz que llevas escondida detrás de esa armadura de indiferencia. Esta mujer, ella no es lo que esperas, pero es exactamente lo que necesitas. An Sebastián salió del salón azul, sintiendo como si hubieran reordenado el universo sin pedirle permiso. Los pasillos del palacio, tan familiares que podía recorrerlos con los ojos cerrados, de repente se sentían extraños, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración, esperando ver qué haría a continuación esa noche. No durmió. Se quedó despierto en su estudio privado, rodeado de libros de derecho feudal y tratados sobre los deberes aristocráticos, buscando alguna laguna legal que le permitiera escapar de esta situación. Pero cada página que leía le confirmaba lo mismo. An su abuela tenía razón. El título de duque de Valdecañas venía con obligaciones inquebrantables, y él había estado posponiéndolas durante demasiado tiempo. A las 3 de la mañana. Llamó a su mejor amigo, Ricardo, quien contestó con voz adormilada y confundida. ¿Qué pasó? ¿Alguien murió? Algo peor, murmuró Sebastián. Mi abuela me ha conseguido esposa. Hubo un silencio. Luego, Ricardo explotó en carcajadas tan fuertes que Sebastián tuvo que alejar el teléfono de su oreja. Ja, no es gracioso, es hilarante. Jadeó Ricardo entre risas. El gran duque, domador de senadores y terror de periodistas, derrotado por su abuela, de 80 años. Espera, déjame llamar a los periódicos. Si te atreves, relájate, hermano. Pero admítelo, aparte de ti, sabía que esto llegaría. Tu abuela no es exactamente conocida por hacer amenazas vacías, Anne. No pensé que llegaría tanto. ¿Y quién es la afortunada? O desafortunada, dependiendo de cómo lo veas. No lo sé. Anne se niega a decirme. Otra pausa. Esta vez, cuando Ricardo habló, su voz había perdido el humor. Sebastián. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tal vez esto no sea tan malo. Tal vez tu abuela vio algo que tú no puedes ver desde donde estás. ¿Estás de su lado? Estoy del lado de mi mejor amigo, quien, por cierto, ha estado miserable durante años,
pero se niega a admitirlo. Si hay, aunque sea una posibilidad, de que esta mujer sea diferente. No la conozco. No la amo. ¿Cómo se supone que construya una vida con alguien elegido por otra persona? Los matrimonios arreglados funcionaron durante siglos, amigo. Y algunos de los mejores matrimonios que conozco empezaron sin amor y lo construyeron día a día. Amor a primera vista es para películas. El amor real. Ese se forja en las trincheras de la vida cotidiana. San Sebastián colgó sintiendo peor que antes, porque Ricardo, maldito sea, tenía razón. A la gala del Hospital San Rafael era el evento social del año. 500 invitados, todos miembros de la élite europea, reunidos en los jardines del antiguo palacio, convertido en centro médico de beneficencia. Luces colgaban de los árboles como estrellas caídas, una orquesta tocaba Vivaldi, y el champagne fluía como si los ríos se hubieran convertido en oro. Líquido San Sebastián llegó tarde a propósito. Una pequeña rebelión, infantil pero satisfactoria. Llevaba su smoking como una armadura, cada botón abrochado con precisión militar, cada pliegue perfecto. Si iba a encontrarse con la mujer que su abuela había decidido que sería su esposa, lo haría en sus propios términos. Doña Carlota lo esperaba en la entrada principal, su vestido de seda azul profundo, capturando la luz de las antorchas. No dijo nada sobre su tardanza, simplemente enlazó su brazo con el de él y lo guió hacia el interior. ¿Dónde está?, preguntó Sebastián, odiando el temblor casi imperceptible en su voz. Paciencia, querido. Todo a su tiempo recorrieron el salón principal. Sebastián saludó mecánicamente a ministros, embajadores, viejos amigos de la familia, pero su mente estaba en otra parte, escaneando la multitud, buscando que no tenía idea de qué esperar. Una heredera rubia con dientes perfectos y risa practicada, una intelectual de anteojos que citaba a Proust, una belleza exótica que su abuela había encontrado en algún viaje caritativo. Entonces la vio y el mundo se detuvo. No fue dramático. No hubo música de violines creciendo en volumen, no se abrieron los cielos, pero algo en su pecho se apretó tan fuerte que por un momento no pudo respirar.